hablando de un tema que es duro y que es quizás de lo más profundo que tenemos nosotros en nuestra historia. Y hablando con Cuesta también, yo le dije, antes de empezar a hablar sobre la desaparición forzada, quisiera yo leer un fragmento de un artículo que leí que me pareció que a propósito de la desaparición forzada y las mamás y las mujeres y esas historias de violencia que tenemos, me pareció pertinente, entonces se los comparto. La memoria es terrible, ya sucedió pero sigue sucediendo, ya pasó pero no, y es cierto. Ayotzinapa, el nombre del horror, es un instante que sigue sucediendo. Julio César Mondragón, ese joven al que le desollaron el rostro y le vaciaron las cuencas de los ojos, es un instante que sigue sucediendo, como sigue sucediendo cada día, cada tarde, cada noche. La tristeza y el dolor infinitos de esas madres como Leti, Lupita o Margarita, que fueron a morirse sin encontrar a su hijo desaparecido, y Margarita, que pidió ser velada frente a la Secretaría de Gobernación, como último deseo, quizás de hacerle saber a la autoridad lo que significa ese instante que sigue sucediendo en un país que no presta atención. Este es un fragmento de Rosana Reguillo, de un artículo que se llama Ayotzinapa, el nombre del horror, a propósito de lo que están pasando las mamás y las mujeres en México con los 43 desaparecidos que están ahí. José Cuesta es quizás uno de esos desaparecidos que está aquí para contarnos lo que muchos otros no pueden hacerlo porque no están ahí para vivir para contarlo, decía José Cuesta en la introducción a su libro ¿A dónde van los desaparecidos? Y es muy bello ese fragmento también inicial que él dice que es vivir para contarlo porque contarlo es necesario cuantas veces sea, finalmente porque es necesario que crezca, como dice usted, una montaña de palabras y voluntades para que se forme como un dique de contención contra la infamia. Entonces hablemos un poco de ese testimonio suyo que es denuncia y a la vez es memoria, de una época de guerra sucia que se llevó muchas vidas y borró muchos rostros en nuestro país. ¿Por dónde empezamos? No, yo recuerdo que sobre la década de los 70s, cada vez que se hablaba de la desaparición forzada, el punto de referencia para, como para impactarse y para provocar el pánico, el miedo y el terror, era el fenómeno de la desaparición forzada en Argentina, finales de la década de los 70, comienzos de la década de los 80. Era impensable que Colombia, pese a estar inmersa e incursa en un fenómeno de esa naturaleza. Digamos que esa era un poco como la percepción que se tenía entre la gente, pues, la gente joven en esa década. La desaparición forzada, eso es como patrimonio del Cono Sur, Chile, Paraguay, Argentina, la misma Uruguay, y cada vez que se hablaba de la dimensión, ¿no? La desaparición forzada en Argentina, 36.000. Por supuesto, lo de Colombia era inimaginable que pudiese en algún momento estar incluso siquiera en el mismo nivel, cuando se produce, por ejemplo, a propósito de mujeres y miedos, la primera desaparición forzada en Colombia, en la historia, en el origen, tiene nombre de mujer. Y aquí vale la pena hacer una remembranza con sentido de homenaje a Omaira Montoya. Así empieza el capítulo un capítulo atroz de la historia de este país, 1979, y empieza la desaparición forzada como práctica institucional, estatal, paraestatal. Y lo que trato de señalar aquí en este punto es que
si ya para 1979 se producen los primeros episodios de la desaparición forzada, se contaban con los dedos de una mano. Y cuando uno ahora, de 80 a 2014, del orden de casi 35 años, encuentra que las cifras, oiga, no cuadran. Digamos, en esa progresión aritmética, ¿en qué momento se desbordó geométricamente el fenómeno? 36.000 nos hablaban de Argentina y eso parecía una montaña imposible de superar. Lo nuestro eran escasos episodios de 3, 5, y hoy la Fiscalía nos indica, y todos los organismos institucionales en derechos humanos nos indican que estamos por encima de 90.000. 90.000. ¿Dónde están, digamos, en este testimonio, cómo se inscribe usted en ese momento de la historia? ¿Qué estaba haciendo José Cuesta antes, de alguna manera, de vivir lo que no tiene nombre, ese dolor y ese sufrimiento? Bueno, para quienes no conocen la historia, muy brevemente, yo hice parte de una generación que le apostó al cambio del modelo a través del uso de la violencia. Hicimos parte del M-19. Yo inicio mi vinculación con el M-19 sobre el año 80. Ya sobre el año 83 ya era preso político. Sufro la primera experiencia de la tortura. Venimos un poco como de toda esta historia del estado de sitio, de la restricción, de la tortura, del estatuto de seguridad. Y salgo indultado en 1984, justamente en el momento en que el M-19 ha acordado, entre otras cosas, con las FARC y con el EPL. Y aquí un pequeño asterisco allí, y es que la paz de este país tiene historia, ¿no? Ya se había suscrito la tregua entre el gobierno de Betancur y las FARC, 28 de mayo del año 84, tregua de la cual va a surgir la Unión Patriótica. Y nosotros hacemos la tregua en agosto del 84. Más o menos para ese momento salgo yo indultado por disposición de la dirigencia del M-19. Entro a ser parte del equipo nacional de diálogo. Está Vera Grave, Navarro, Antonio Navarro, Israel Santamaría, Andrés Almarales, y nos asignan estamos en tregua, estamos intentando buscar una salida negociada al tema de la guerra, y nos asignan una tarea concreta, y es trabajar en un campamento de paz, el campamento Jorge Eliezer Gaitán del suroriente bogotano. Allí conozco un hombre. Quiero que hablemos precisamente de esa persona que marca completamente un punto de quiebre y que usted conoció primeramente como Lucas. Sí, entonces tenemos un campamento allí sobre el barrio Lourdes de la localidad tercera de Santa Fe. Llega él, esta era una especie de oficina, una oficina de contacto con la ciudadanía, con la cual compartíamos el ideario del M-19, que estaba en ese momento en tregua. Trenzamos una relación de afinidades en torno a la cosa política, nos mantenemos para arriba y para abajo, como se dice coloquialmente. Ya evidentemente sobre el mes de diciembre del año 84 hay una ruptura de la tregua, se rompe la tregua, para ser más exactos, en el Cauca,
con la famosa batalla de Yarumales. Se vuelve a restaurar la tregua y la posibilidad de que el M-19 siga siendo política en las ciudades sobre el mes de enero, pero era evidente que ya esto no conducía a nada. Esto no conducía a nada. Y había otras provocaciones también Yo creo que luego nosotros hacemos un libro que se llama Corinto, un diálogo de sordos, que es un análisis sobre por qué no funciona la tregua del año 84. La verdad, y además como lo decimos en el libro, y esta es una tesis que la comparten el mismo Antonio Navarro, el mismo alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. La verdad no estábamos convencidos del tema de la paz. Y además porque se produce un fenómeno histórico extraordinario. En menos de 4 meses el M-19, que es una organización en armas insurgente, llena las 5 plazas públicas más importantes del país. Empezó por Cali, fue a Medellín y la llenó, fue a Barranquilla y esto fue apoteósico. Y en marzo del año 85 se llena la Plaza de Bolívar, cuando eso era casi que imposible político para los partidos tradicionales. Y curiosamente la consigna que se coreaba por parte de la gente en medio de esa negociación, y todo esto incluso sirve como para pensar lo que está pasando actualmente, la gente gritaba así colectivamente: no a la entrega de armas. Digamos que esa señal fue mal interpretada por la dirigencia del M-19 y sí, muy mal frente de tomar decisiones. Asociaron esta explosión de apoyo popular por parte de sectores de la sociedad bogotana y colombiana en general con el famoso mito de los barbudos que llegan el 1 de enero del año 59 y se toman el poder en La Habana. Digamos que se hizo una asociación muy mecánica respecto a que la verdad estaban dadas las condiciones para que el M-19 se tomase el poder. Y bueno, tiene todo este periodo lamentable, se rompe la tregua. Vuelve el entrenamiento militar. Es correcto, viene esta historia trágica del Palacio de Justicia. Pero volviendo un poco al ámbito ya de lo intimista, de lo cotidiano, Lucas me ha dicho: tiene buen olfato, ¿no? No me vaya a dejar. Yo sé que nos vamos a ir de aquí. Yo ya tenía una suficiente confianza con relación a él y curiosamente, como ustedes bien lo conversábamos ahora, la prueba reina de mi confianza en él fue que en una de esas tareas en la legalidad él llevó a sus 2 hijos, muy pequeñitos, tenía cada uno 5 años y la otra niña 6 años. Yo, que me guío por las intuiciones, dije: no, este personaje me inspira confianza. ¿Cómo arriesga en este espacio si realmente estuviera del otro lado a sus 2 hijos? ¿Realmente eran sus hijos? ¿Luego pudo saber? Ahora, después de todo lo que ha pasado con él, porque además ha sido toda es un personaje, es el personaje, ¿no? Aparece, desaparece, reaparece. La más reciente reaparición data de hace 6 meses. De hace 6 meses, la prensa lo llamó el eslabón del eslabón perdido del Palacio de Justicia. Claro que sí. Pero sigamos un poco en ese orden de ideas. Lucas se gana la confianza, llega a ser incluso conductor de Jaime Bermeo, otro de los... Sí. Porque además de eso tenía la habilidad de ser conductor, cosa que era bien visto en ese momento para la necesidad de un hombre que no tenía miedo. Un hombre que no tenía miedo. Así lo describo en el libro. Me dicen: Lucas, un hombre que no tenía miedo. Hábil con las armas, además. Hábil con las armas, absolutamente hábil para la guerra. ¿No le generó eso a usted alguna
inquietud en el momento, alguna sospecha, o ya no, las todo lo sospechas contrario, estaban cuando me piden la información de quién es él en esos términos, lo describo así, y lo describo además con satisfacción que yo haya sido quien lo haya vinculado y afiliado. Lo cierto fue que 5 meses compartiendo con él esas actividades, pues todo el tiempo, como dirían ahora, falsos positivos y falsos positivos. Evidentemente se llegó a la conclusión que ahí había algo extraño. Se hicieron las verificaciones. Sí, cuando habla de falsos positivos es que esa palabra hoy en día está para nosotros cargada de tantas otras cosas. Ah, no, que cada vez que se intentaba una acción para el caso del M-19 terminaba en un desastre militar, obviamente con pérdida de vidas, ¿no? En las 5 estuvo Lucas, entiendo. Siempre, 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 claro. Ya después se puede determinar que estaba triangulando la información y por eso todo salía al revés, con unos costos en vidas muy altos. Es ahí cuando ustedes se enteran que Lucas es realmente... Es miembro del B2. El sargento, es miembro del B2. Sargento del B2, Bernardo Alfonso. No lo sabíamos, no sabíamos su nombre real, simplemente se hicieron los cotejos y se estableció que era suboficial del ejército, concretamente del B2. Y bueno, ya viene esta cosa, pasa el 86, el 86, el 86 es muy importante porque se produce una desaparición forzada muy emblemática en la historia de la desaparición forzada, que es la de Guillermo Marín. Debo decir que de las 90.000 personas que la Fiscalía registra como desaparecidos forzados, solamente 3 colombianos somos reconocidos como personas que, habiendo vivido la experiencia de la desaparición forzada, estamos en condición de poderlo contar porque hemos sobrevivido a la experiencia. El primero de ellos es Guillermo Marín, que sale, quedé absolutamente paralizado. Vaya y venga si hubiese sido, digamos, otra persona la que me captura. Yo, porque siempre los hombres, los seres humanos en general, supongo yo por mi experiencia que aún a pesar de la evidencia, y es que usted está sencillamente condenado a muerte, tendrá un recurso de esperanza, y eso es absolutamente... Esa esperanza se acabó en ese momento, claro, yo dije, se evaporó. Yo dije, de simple lógica, no voy a volver de esta, porque yo ya tengo la identificación de quién me está desapareciendo. Bueno, a partir de eso se inician un par de semanas en donde durante la noche soy objeto de las peores torturas y en el día aparece el torturador bueno. El torturador bueno es Lucas, que se va, entre otras cosas, a estremecer diciendo: oye, ¿cómo te tienen de destrozado? ¿Pero por qué? Pero lo peor del caso es que, digamos, en el primer día yo alcanzo medio a entender la lógica del juego. Claro, y que es un juego más sistemático, que no es un juego que se inventaron con usted, sino que pusieron en práctica en el Cono Sur, que pusieron en práctica en Colombia, que ya llevaban también, que es la idea precisamente de ese torturador bueno y el torturador malo, ¿no? Entonces, ese diálogo todo el tiempo. Digamos que al primer día, al segundo día yo alcanzo a identificar el rol absolutamente intencionado del torturador bonachón. Pero miren lo que pasa a propósito de realities psicológicos en medio del terror. Al quinto día yo ansiaba que llegase Lucas. Para mí era un bálsamo de tranquilidad el que estuviese. Y sobre el cuerpo también. Es más, porque yo ya identificaba como ciclos de tiempos, de horas, yo permanecí del orden de 14 días atado, esposado, tirado en el piso, encapuchado.
no tenía muy claras las nociones de tiempo, siempre estaba enfrentado a la oscuridad absoluta, pero los intervalos los identificaba bien, ¿no? Entonces cuando se me variaban los intervalos, yo decía, ¿este tipo por qué no aparece? Necesito que aparezca. Necesitaba la voz dulce de Lucas, que venía a hacerme ofrecimientos de, bueno, ustedes definitivamente son unos ingenuos. Usted, por ejemplo, cree que nosotros desaparecimos a Nidia Erika Bautista, que es un caso súper emblemático en la historia de la desaparición forzada en Colombia. Nada de eso. Está trabajando con nosotros, no sea pendejo. Venga, vámonos a Panamá. Le cambiamos identidad y se pone usted a trabajar con nosotros. ¿Cómo entender esos ofrecimientos en medio también del dolor físico tan fuerte, que ya no es un tema solo psicológico, sino que también hay un cuerpo desgarrado, un cuerpo dolorido? Claro, tiene que ver con esa capacidad de controlar el alma. Digamos que al final el cuerpo lo tienen ellos a su disposición, lo desgarran, lo patean, lo someten al submarino, que narro permanentemente ahí. Pero ellos saben que el territorio de la libertad es el alma. Y ahí es donde entonces se esfuerzan, por lo tanto, digamos, desde afuera, ya con el tiempo, el rol más abyecto es el del que juega el papel del bonachón, porque ese es el que logra de alguna manera controlar el alma, el corazón, el espíritu. No, curiosamente, pues porque la dialéctica de la vida íntima y de la espiritualidad no se queda quieta. Digamos que al final, como sobre la mitad de la experiencia, deben ser 2 semanas, hay una inflexión, y es que yo ya estoy decidido. Es curiosísimo, digamos que los primeros 5 días, miedo total a la muerte, era absoluto miedo total a la muerte. Como habían periodos largos en donde quedaba yo solo consigo mismo, lleno de pensamiento que es capaz además de superar esa condición de postración, de indefensión, de quietud. ¿Con qué me encuentro? Con la imaginación, y la imaginación en torno a la muerte, cómo va a ser mi funeral. Yo provengo de una familia profundamente católica. El diálogo con los recuerdos, con las imágenes de mi vieja, de mi viejo militar además. Fueron como 5 días todo el tiempo, con muchísimo miedo a la muerte. Y curiosamente todo el tiempo imaginándome cómo iba a ser el momento de la despedida, del funeral. La oscuridad juega ahí un papel también determinante, ¿no? Pero es una oscuridad que la llena usted de muchísimos colores, de muchísima imaginación. Claro. Ahora, es una imaginación totalmente ligada sobre ese momento trascendental. Ya además nos habían, o ya me habían sometido a esas pruebas de sacar. Yo había tenido la oportunidad de hablar con Guillermo Marín. Esta es una desaparición, pues, haber sobrevivido a esa desaparición forzada, eso es de no te lo puedo creer. Él me alcanza a contar el momento definitivo, porque con él la cosa es más o menos de 24 horas de tortura, etcétera, de diálogos con Lucas, porque es Lucas quien está detrás de esa operación también, y el momento en que le van a dar el disparo, él me lo cuenta todo. Lo bajan de la camioneta, bueno, de un carro, lo arrodillan y le disparan 3 veces en su cabeza y ninguno lo penetra mortalmente. A mí me hacen el simulacro del fusilamiento. Los 3 simulacros de fusilamiento iniciales, todo el horror, en un instante pensando cómo se hacía la transición, cómo se iba a sentir la transición.
ya hay un momento en donde usted no aguanta más y la inflexión se da sobre la mitad de la experiencia, sobre los 5 días. Yo le he pedido entonces a las personas que están controlando el cautiverio, la desaparición, mire esto, al cabo de los 5 o 7 días, yo les pido a ellos que por amor a Dios realmente cumplan lo del tío de Gracia. Ya era insoportable. Ya no hay miedo a la muerte en ese instante. No, ya hay una absoluta desesperación, porque además es el dolor, es la soledad, no hay futuro, pero además usted tiene la absoluta convicción que eso finalmente se va a dar, entonces que se dé ya. También está el miedo a confesar, a prestarse un poco a ese juego, ¿no? Cómo sobrellevar ese miedo en medio del dolor del cuerpo, del alma, de esa tortura. Miedos que están relacionados con sobrecogimientos, ¿no? Cuento el episodio un buen día. Algunos de los personajes que llegan me han dicho, por favor quítese la capucha. Que yo digo, extrañísimo, estos tipos me están pidiendo que me quite la capucha, los voy a ver. Entonces, efectivamente me la quitan y lo que observo es personas que ya están a su turno encapuchadas, no los voy a ver, y tienen una cámara de televisión y yo ya tengo barba, me entregan la afeitadora, etc. Y mientras estoy haciendo un movimiento en un cuarto absolutamente pequeño donde has estado tirado, volteo hacia uno de los costados y encuentro que hay una pared, no sé, amarilla tal vez, y exactamente en la mitad de esa pared donde yo ya llevo perfectamente, no sé, 5, 7, 8 días, hay un cuadro que es, yo lo denomino así, absolutamente surrealista. O sea, en toda esta tragedia del horror, que no es mi tragedia, es la tragedia de 90.000 personas que no pudieron volver a contarlo. Hay un cuadro gigantesco, imponente del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo entiende usted esa imagen en medio de esa situación? No la entendí, me sobrecogí. Cuando hablamos además en esos 90.000, me dicen que para cerrar un poco, para redondear, ¿qué queda un poco de esa experiencia, es decir, de esa necesidad de seguir contando y recontando una historia necesaria, como una memoria necesaria para nosotros, como colombianos que seguimos repitiendo estas historias y las vemos todo el tiempo? Toda la guerra de este país ha sido una infamia absoluta, incluida las experiencias nuestras. Pero yo le digo una cosa, la desaparición forzada es el delito más execrable de todos los que se puedan cometer en medio de la infamia de la guerra, porque no solamente compromete a la víctima directamente implicada en la desaparición forzada, sino a sus familias, que además luego de 30 años, 40 años, siguen absolutamente aferrados. Las madres de Soacha, las madres de la Plaza de Mayo, las madres de México, a ellas les va a sobrevenir perfectamente una década, otra década, 2 décadas más, y todas van a repetir con una posibilidad que es absolutamente sanadora, que es la figura del duelo. Duelos que se aplazan eternamente, infinitamente. Ciclos abiertos de sufrimiento. Que nunca se van a cerrar. Yo quisiese, si usted me lo permite... Por favor, lea, por favor. Quiero terminar esto compartiendo con ustedes un poema precioso, que es el poema de Benedetti. Dice: desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas,
contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Muchas gracias. Un aplauso para esta parte. Los invitamos a que nos acompañen ahora Janet Forero, directora de Medicina Legal e investigadora de violencia contra la mujer, diálogo con Virgelina Chará, víctima del conflicto armado, y Quechaba Liébano, artista, cuentero y grafitero. Los invitamos a que nos acompañen.